Bien. Lo primero que observamos en el versículo 18 es que el Señor no da un mandamiento, pero sí hace una oferta de gracia. Y en perspectiva de las cosas tan distorsionadas como están en la Odisea, el Señor corrige. Por tanto, afirma que la iglesia que decía no tener necesidad de nada, ¿qué necesitaba? Según el versículo 18. Ahí aparecen tres cosas: oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para ver. Aquella iglesia que pertenecía a una ciudad sagaz, mercantil y calculadora, debía pagar un precio para adquirir del Señor estas tres cosas. Pero si dicha asamblea estaba en bancarrota porque el Señor le había dicho que era pobre a pesar de ser rica, entonces, ¿cómo iba a comprar esto? ¿Será que estas cosas se compran con dinero? Las cosas mencionadas aquí son imposibles de adquirir con dinero. Entonces, lo que el Señor le dice a esta iglesia es lo siguiente: la afirmación de mí que hace nuestro Redentor pone de manifiesto que Él es la única esperanza para aquella congregación. ¿En dónde podían comprar estas cosas? ¿De quién las debían adquirir? Solamente de Cristo. Nadie más las puede tener. Entonces, la respuesta al crítico problema espiritual de los laodicenses y de cualquier otra congregación está en restablecer una comunión y una conexión con Cristo. Esta iglesia, como ya lo dije y como ya lo vimos, lo leímos, había dejado al Señor por fuera. El oro refinado por fuego, ¿qué será eso? ¿Qué representará? ¿Qué será el oro? Es un metal precioso, sí. Es un metal de lo más incorruptible que hay en la tierra. A pesar de que la palabra de Dios dice que es algo corruptible y perecedero. Pero es un metal precioso. ¿Sí? Entonces, ¿qué podrá significar esto? ¿Qué puede significar eso del oro? ¿Qué será? Una palabra pequeña pero muy importante en la vida cristiana. Fe. La fe. La fe. El oro es la fe, que nos enriquece espiritualmente y que solamente de Cristo se puede adquirir, pues ningún otro la posee. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Entonces es la fe. Es la fe, esa fe que debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Quien posee el oro de la fe, aunque materialmente sea pobre, ¿cómo es a los ojos de Dios? Rico, heredero de todas las abundantes riquezas espirituales, ¿sí? De todas las abundantes riquezas en Cristo Jesús. Entonces, ya que todos los dones espirituales y las bendiciones en el Señor se obtienen por medio de esa preciada fe, ella es la que nos enriquece. Y eso es lo que le faltaba a la Odisea: fe de Cristo. Solamente la fe en el Señor podía enriquecer a aquella miserable congregación. ¿Cómo dijimos que estaba? ¿Recuerdan?
las condiciones que se nombraron en el contexto. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú eres pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Esa era la condición real de la iglesia. Seguramente en la Odisea tenían guardado oro en el banco, pero no tenían el oro de Cristo. Estaban desprovistos. Job dijo, cuando Dios me haya purificado, saldré como oro purificado. Entonces, ¿a qué se refiere el oro refinado en fuego? A la fe que ha sido probada. Y pensamos en el fuego y ¿será fácil? Las pruebas por las que tiene que atravesar la fe para ser una fe hallada como el Señor la quiere, no es fácil. ¿Tiene usted esa fe? ¿Ya tiene ese oro o todavía debe adquirirlo del Señor? Es la pregunta práctica que debemos hacernos hoy nosotros. ¿Sí? ¿Ya tiene esa fe? ¿Ya ha creído en el Salvador? ¿Ya ha depositado en Él su confianza? ¿O todavía no lo ha hecho? Vestiduras blancas. ¿Qué será eso de las vestiduras blancas? Pureza, santidad, ¿qué más? Las vestiduras blancas, en otro pasaje en Apocalipsis dice que son las acciones justas de los santos, ¿sí? Pero el cristiano en sí mismo no puede tener esas vestiduras porque es la justicia de quién la que lo reviste. ¿De quién? De Cristo. Es la justicia de Cristo la que reviste al cristiano, ¿sí? Entonces, si un cristiano no tiene la justicia del Señor en su vida, está desnudo. Y puede que se vista con lana, como lo hacían los laodicenses, una lana gruesa, una lana fina, negra. Se sacaban unos abrigos hermosos, ¿sí? Puede que esté muy bien vestido. Pero si no tiene las vestiduras que el Señor da, la santidad práctica, si no tiene su justicia y si no tiene lo que Cristo le puede dar, está desnudo. Está desnudo. El verbo vestirte significa cubrirse alrededor. Estar desnudo es vergonzoso. Bueno, claro que en la sociedad actual mucha gente a manera de protesta y de arte, de muchas otras cosas, salen allá. Corría una viejita un día, decía, esto es la alegría. Desnuda. Pero las personas que se desnudan en público no dejan de ser desvergonzados, ¿no? Porque la desnudez produce vergüenza. La desnudez produce vergüenza. Y a pesar de que hoy en día la gente lo quiera ver de otra manera y quieran darle otro significado, la desnudez es vergonzosa. Y desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué ocurrió? Sintieron vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron hojas, delantales con hojas, trataron de cubrirse. Entonces dice, para que se cubra la vergüenza de su desnudez. Entonces, mis hermanos, se pueden tener muchos vestidos, muchos abrigos, mucha ropa de marca, pero eso no tiene sentido. De nada sirve adornar el cuerpo cuando el alma se encuentra descubierta y desnuda. Más importante que las vestiduras del cuerpo son las vestiduras
espirituales, y son las vestiduras blancas que Cristo puede dar. Entonces el Señor le dice a los laodicenses: de mí adquieran estas vestiduras blancas para que cubran su desnudez. Y finalmente les aconseja, ¿qué cosa? Colirio para ver. El colirio, ya dijimos que era un producto medicinal que se producía allí en la escuela de medicina de la Odisea. Seguramente era en forma de tableta y era sacado o extraído de una roca que había en la región. Esta roca se trituraba esta tableta, se trituraba y se colocaba en los ojos y servía para mejorar la vista. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia que unja sus ojos con colirio. Esa palabra ungir ahí en el pasaje es clave. ¿A qué hace referencia? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitaba la iglesia para ver? La iluminación, la guianza y la dirección del Espíritu Santo. No lo tenía tampoco. Entonces el colirio que Dios ofrece es para iluminar el corazón y poder entender las cosas espirituales. ¿Será que un hombre sin el colirio de Cristo puede ver las verdades de la palabra? ¿Puede entender las cosas secretas y profundas de Dios? No lo puede hacer. No lo puede hacer. Y mientras el Espíritu Santo no abra los ojos espirituales a la persona, ésta nunca podrá alcanzar a ver lo divino y lo espiritual. La Odisea se sentía tan orgullosa de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos que no se daba cuenta que estaba espiritualmente ciega. Alguien dijo: el principio de toda enmienda es vernos tal como somos. La Odisea creía que veía muy bien y que tenía una aguda visión, pero realmente, ¿cómo estaba ante el Señor? Ciega, ciega. Entonces, la buena vista viene en consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios en el Espíritu, porque ella es la que nos puede mostrar cómo realmente somos. ¿Sí? Es por medio del Espíritu y la palabra que realmente vemos nuestro estado, comprendemos nuestra necesidad y nuestra miseria. No debemos perder de vista que las tres condiciones mencionadas en el pasaje anterior corresponden a los elementos esenciales y primordiales que Cristo estaba aquí diciéndole a la iglesia. La iglesia pobre, desnuda y ciega necesitaba oro refinado, vestiduras blancas y colirio para sus ojos. Versículo 19. Yo reprendo y castigo, ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice el Señor. Aquí Cristo, con una ternura, llama a esta iglesia nominal a ser celosa y arrepentirse. Pero antes expresa: yo a cuantos amo, reprendo y disciplino. Es a las personas que me son queridas a las que les aplico la disciplina más severa, dice el Señor. Un padre que de verdad ama a su hijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo deja que haga lo que quiera? ¿Que se divierta? Tranquilo, si el niño rompe yo pago, dicen algunos. No le diga nada. ¿Eso es amar a un hijo? El padre que ama a su hijo
no vacila en reprenderlo, en castigarlo si es necesario, para que regrese al camino correcto. Si no le preocupara a su hijo, si no le doliera, no actuaría así. ¿Y a quiénes estaba hablando el Señor aquí? ¿A quiénes está hablando? ¿Pero eran creyentes o incrédulos? Eran tibios. Estos no eran nada, ¿sí? No eran ni una cosa ni la otra. Pero todo indica que eran incrédulos, que eran personas no convertidas. Y es que el Señor ama a todos los hombres. El Señor ama a todos. ¿Sí? Pero no todos lo aman a Él, no todos lo reciben a Él. El amor reprende y castiga para el bien del amado. Esos amores alcahuetas, permisivos, complacientes, son los más inadecuados y dañinos. Un hombre oraba de la siguiente forma a Dios. Escuche lo que este hombre decía: Señor, castíganos para que no te desentiendas de nosotros. ¿Qué tal, ah? Y este hombre entendió la palabra de Dios, porque el Señor dice, no solamente acá, sino en muchos otros pasajes: yo amo, al que yo amo, reprendo, castigo y azoto a todo aquel que recibo por hijo. Cuando hacíamos el estudio de la carta a los hebreos, decíamos que ese azotar era colgar, suspender y literalmente dar azotes. Ahora, ¿se siente uno contento cuando le dan los juguetazos, los varazos, cuando cae el látigo sobre la espalda? Dice ahí también el autor de la epístola a los hebreos: es cierto que ninguna corrección en el presente es motivo de gozo, ¿sí? Usted castiga a su hijo y a usted le duele, y al niño también, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hace? Porque es para el bien. Porque si no se corrige, si se deja sin corrección, se tuerce. Yo le agradezco a mi madre por los chancletazos, las pedradas, el cable de la plancha, el lazo de sacar el agua. Porque si no hubiera sido así, tal vez quién sabe cuál sería la vida de uno, ¿no? Aunque Dios ha tenido misericordia todo el tiempo, pero muchos de los compañeros que jugaban con nosotros en la infancia hoy en día están en la calle, andando por ahí con 3 perros y un costal. Y uno los ve y eran los compañeros de infancia. Entonces, gracias a Dios por esos padres, esas madres que se toman el trabajo de disciplinar y corregir a sus hijos. Hay algo interesante en este pasaje, y es que el verbo que aparece es fileo y no agapao. ¿Cómo así? Pero luego el Señor no siempre es agapao. Pues aquí el Señor se refiere en fileo, y lo hace porque a pesar de la pobre actitud de la iglesia hacia Él, todavía Él tiene un sentimiento de afecto hacia ella. Fileo es más humano y emocional que agapao, es menos profundo. Por lo tanto, el Señor emplea este término a pesar de dirigirse a una asamblea que le ha dejado por fuera. ¿Sí? A pesar de todo lo que le han hecho al Señor, de que lo han sacado, le han excluido de la congregación, a pesar de eso, Él dice: todavía tengo un sentimiento por ustedes. Encontré esta ilustración que quise compartir con ustedes, y es acerca de lo que les estoy diciendo.
Un soberano observó en una aldea los problemas de los niños, la pobreza e ignorancia de sus padres, el estado tan lamentable de pesimismo que todos mostraban. Cierto día llegó de sorpresa al poblado, reunió a sus súbditos y les dijo: anoche mientras dormíais, cambié a uno de vuestros hijos por uno de mis hijos. Mi hijo crecerá entre vosotros sin que sepáis cuál de ellos es. Pero cuando crezca, será un rey tan bondadoso o tan cruel como vosotros lo hayáis enseñado. Esa es vuestra tarea y responsabilidad. Como ninguno de los aldeanos sabía quién era el príncipe, todos comenzaron a entrenar, a educar y a formar bien a los niños. Los instruyeron en muchas cosas. Les hicieron juegos alegres, los educaron en las artes, en los oficios, y les enseñaron el arte de la paz y no el de la guerra. Transcurrieron muchos años y poco a poco aquel pueblo progresó. Todos tenían trabajo. Había trabajo en los talleres, en los campos. Las familias que formaron aquellos niños eran hogares llenos de amor y retoños felices. Los vecinos eran solidarios y respetuosos y se respiraba un ambiente de optimismo y tranquilidad. Ya viejo, cierto día llegó nuevamente el rey a la aldea y vio el cambio en la situación de sus pobladores y sonrió. Entonces una anciana que lo observaba con disimulo y sabía lo que había pasado, se acercó al rey y le preguntó al oído: Majestad, dígame la verdad, ¿quién de todos estos niños es su hijo? ¿Cuál es vuestro príncipe? Y él contestó: todos. Todos. Y con esto no estoy diciendo que todos seamos hijos del rey, ¿no? Porque sabemos que eso no es una doctrina bíblica. Pero sí estoy enfatizando en que debemos enseñar, educar y tratar a nuestros niños bien para que eso marque una diferencia, para que eso sea la diferencia. La parte B de este pasaje se expresa de la siguiente forma: sé pues celoso y arrepiéntete. El imperativo sugiere una acción urgente, por la cual la frase completa se puede entender: comienza a arrepentirte de inmediato y de ahí en adelante continúa siendo celoso. Sin arrepentimiento no hay nada. Sin arrepentimiento no hay nada. Porque el arrepentimiento genuino incluye el dolor por el pasado y una decisión inquebrantable para romper con él. Arrepentimiento no es la vana comedia con la que muchos se engañan cuando se arrodillan ante el cura y le dicen: tranquilo hijo, vaya, rece 10 Padres Nuestros, 15 Aves Marías y siga como va, que así va bien. Y entonces tienen el dicho, ¿no? El que peca y reza, empata. Empata. Entonces, peca, va, se arrodilla, se confiesa, continúa haciendo lo que hace, no tiene interés de cambio. Y hasta el cura sabe que lo que le está diciendo es algo mecánico, que realmente no hay ahí un verdadero cambio de mente, ni de conducta, ni de corazón. Entonces eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento bíblico, genuino y verdadero? ¿Qué implica arrepentirse? Es un cambio de mente. Inicialmente es un cambio de mente. ¿Sí? Si yo no cambio mi manera de pensar, difícilmente cambiaré mi manera de actuar.
Entonces, por eso el arrepentimiento verdadero es un cambio de dirección, un cambio de rumbo que va precedido por un cambio de mente. ¿Y quién debe cambiar mi mente? Cristo, el Señor, por el poder del Espíritu. Si no es así, no hay arrepentimiento. Versículo 20. He aquí, yo estoy, ¿en dónde? A la puerta. ¿Y qué hace el Señor? Llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor, como cabeza de la iglesia, está por fuera de la iglesia degradada. Una congregación que tiene conocimiento, pero no la presencia del Señor. Cuán increíble que Cristo pueda ser retenido fuera de su propia iglesia. O sea, una iglesia cristiana en donde Cristo no está. Suena como absurdo, ¿no? Suena absurdo, pero esto es lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que el pasaje describe. Y cuánta misericordia la del Señor continuar pidiendo entrada. Ahora, quiero aclarar aquí que Cristo no es el mendigo que muchos por ahí entienden y presentan, ¿sí? Algunos ven al Señor como si estuviese mendigando en la puerta, ya por favor, ábreme que te necesito. No, eso es una distorsión del Señor. Cristo es soberano, Él es Señor, pero es misericordioso, es bondadoso, también es justo, ¿sí? Él tiene todos los atributos de la deidad. Entonces, algunos toman este pasaje para decir, ay, es que el Señor está llamando a la puerta del corazón. Pero ¿dice eso el pasaje? ¿Que Cristo está llamando a la puerta del corazón? No. ¿En dónde está llamando? A la iglesia, es a una iglesia. Ahora vamos a ver que el llamado que hace también es individual, porque el pasaje nos da para llegar hasta allá. Pero la iglesia que aparentemente sirve al Señor no le da lugar. No le da lugar en ella. Dijimos que Filadelfia era la iglesia de la puerta ¿qué? Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta. Y la Odisea es la iglesia de la puerta cerrada. Y lo más triste es que es una puerta cerrada ¿para quién? Para Cristo, el más importante, el más especial, por quien se hacen todas las cosas y para quien la iglesia existe. Esto es triste. Y lo que vemos aquí es un rey aguardando en espera de un mendigo. El Señor tocando a la puerta. La tibieza espiritual expulsa a Cristo y rompe la comunión con Él. Eso es lo que ocurre. La iglesia tibia dejó por fuera al Señor. Y es por medio de esta carta disciplinaria y correctiva que Jesucristo toca a la puerta. Imagínense lo que sintieron los hermanos cuando llega allí. Uy, viene una carta para la iglesia. La vamos a leer a ver qué dice. ¿Sí? La abren y empieza la lectura. Pero tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú eres miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudo. Oh. ¿Cómo quedarían los hermanos al escuchar eso? Oh. ¿Se sentirían complacidos o desinflados?
Yo creo que eso fue como coger un alfiler y chuzar un globo, ¿no? ¿Cómo serían las reacciones al escuchar esta carta de parte del Señor? Cristo entraría a la iglesia y tomaría la iniciativa para tener comunión con los creyentes. El Señor está por fuera de la iglesia profesante, llamando con cortesía e invitando a los individuos. Por lo tanto, cada uno, si el Señor está hablando a los individuos, entonces ¿cuál es el deber y la responsabilidad de cada uno? Oír y abrir la puerta. Si alguno oye mi voz, evidentemente expresa el deseo de Cristo. Ahora mire usted que el Señor trata de una manera muy caballerosa, muy gentil, con cortesía, con nobleza. El Señor toca a la puerta. El Señor no coge la puerta a patadas. Tampoco llega a forzar las chapas. No entra a empujones, como en Transmilenio cuando se está esperando el articulado, ¿no? Se abre la puerta y eso es... La gente lo empuja a uno. ¿Sí? El Señor no entra de esa manera. ¿Cómo entra Él? ¿Qué hace? Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa y amable invitación, ¿no? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí se puede reconocer la enseñanza bíblica tocante a la responsabilidad humana. Algunos dicen, no, es que Dios es soberano. Sí, es una doctrina bíblica la soberanía de Dios y aparece por toda la Escritura. Pero también es una doctrina bíblica la responsabilidad del hombre. La persona, ¿qué puede hacer? ¿Oír o no oír? ¿Abrir o mantener cerrado? ¿Sí? El hombre tiene que responder al llamado del Señor. Debe responder. Y esa es la responsabilidad humana. Dios no toma por asalto a ninguna persona. Hay algunos que enseñan que Dios los coge a la fuerza y los atrae, y es que tiene que ser mío, y sí, en contra de lo que sea, Dios los forza. No, eso no es lo que nos muestra aquí el pasaje. El Señor actúa, ¿sí? Llama, invita, toca. ¿Por medio de qué? ¿De quiénes? El Señor está tocando a la puerta de otros hoy en día. Aquellos que predican el Evangelio, que comparten la fe, ¿no es cierto? Que dan testimonio del Señor. El Señor está invitando a otros a que se acerquen a Él. Cenar con Él es una figura que señala un acto de comunión. En las culturas orientales, compartir una comida era un indicio de un lazo fuerte de afecto y comunión. Y esta promesa se cumplirá ¿cuándo? ¿Cuándo cenaremos con Cristo? En la cena de las bodas del Cordero, dice Apocalipsis. Bienaventurados los convidados, los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Cenaré con Él y Él conmigo. Cristo presidirá la mesa de comunión en el reino, como lo hizo en el aposento alto. Cuando el Salvador entre, tomará lo que el individuo le ofrezca. Dice, cenaré con Él. Y le dará todas las riquezas que Él tiene para ofrecer. Y Él conmigo. La religión no vale nada. Cristo lo es todo. La intimidad y la comunión con Él preludia el gran banquete de compañerismo, de fraternidad, de amistad y de comunión que tendremos con el Señor allí en la eternidad.
Entonces debemos de tener a Cristo hoy y ahora. Hoy y ahora, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Imagínense, si los llamados son bienaventurados, ¿cuánto más será la novia? ¿Cuánto más será la novia? Estarán disfrutando allí de la gloria del Salvador. Hay algo interesante, y es que las religiones siempre presentan al hombre como. La religión, ¿cómo presenta al hombre? Incluso la palabra religión significa religar. Viene del latín, que es volver a unir. Religar, volver a unir. La religión siempre trata de presentar al hombre esforzándose por alcanzar a Dios. Y es lo contrario a la cristiandad. Porque en el cristianismo creemos que el hombre no busca a Dios, sino que es Dios quien busca al hombre, y lo ha hecho a través de Jesucristo. Y lo ha hecho por medio de Él. Esa es la gran diferencia. El Consejo Nacional Cristiano de Japón encontró en un documento que la diferencia cualitativa del cristianismo con todas las demás religiones es que no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios el que busca al hombre. Incluso a aquel pecador que le da la espalda, incluso al rebelde. Dios trata y Dios lo acerca a Él. Y eso es algo hermoso, maravilloso. Entonces aquí vemos que Cristo es el que está tomando la iniciativa. Cristo es el que está llamando a la puerta. ¿Disfruta usted de la comunión cristiana? ¿Disfruta usted del compañerismo con el Señor? Si escucha hoy su voz, no endurezca el corazón. Cristo desea comunión y compañerismo. Él espera que cada mañana despertemos, leamos su palabra, hablemos con Él en oración. Él quiere que le pidamos sabiduría, que reconozcamos nuestra necesidad. Él está listo para ofrecernos ayuda y fortaleza. Está preparado para cargar nuestra ansiedad, echarla sobre Él. Y de eso se trata la comunión cristiana. El Señor dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice Pedro. Terminamos con el versículo 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta hermosa promesa no solo eleva el creyente de la pobreza a la riqueza, sino que también le otorga un rango de realeza. Los tronos orientales eran una especie de sillón, sofá ancho, en donde el monarca se sentaba y había espacio para más personas. Así que el vencedor se sentará ¿con quién? El Señor dice, el que venciere, ¿con quién se sentará? Conmigo, dice el Señor, se sentará con Cristo en su trono. El creyente tiene la expectativa de reinar con Cristo, que dice que si con Él sufrimos, también con Él reinaremos. Cuando el Señor regrese en gloria y en poder a ocupar el trono de David y el reino, entonces allí habrá un lugar especial para todos aquellos que han confiado en Él, al que venciere. La victoria de Cristo garantiza la victoria del cristiano. Cristo venció. ¿Qué venció el Señor en la cruz? La muerte, el pecado, el diablo. Y su victoria fue rotunda y definitiva. Y luego de vencer, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor luego de vencer?
subió a los cielos, a la diestra de la majestad en las alturas, y allí se sentó. Se sentó. Y ese sentarse indica que su obra está hecha, culminada. Él ha dicho, consumado es. Consumado es. No hay nada que añadir, no hay nada que agregar, no hay nada más que hacer. La obra del Señor es perfecta para salvar a los que creen en Él. Y el Señor se ha sentado a la diestra de Dios y está allí a la diestra del Padre. Y un día regresará para establecer su reino. Y en ese reino habrá lugar para los vencedores. Estas son promesas maravillosas. Yo leo todas estas cosas que el Señor promete a los vencedores y ¡wow! Son cosas para uno gozarse realmente. Los que entienden estas cosas realmente se gozan espiritualmente. Aquí tenemos un eco y una extensión de lo que el Señor prometió a los 12, ¿recuerdan? El Señor se lo prometió a los 12, que se iban a sentar con Él. ¿Y Jacobo y Juan lo entendieron? Muy bien, diríamos, ¿sí? Señor, haz que cuando estés en tu reino, uno se siente a tu diestra y el otro a tu siniestra. ¿Sí? Ellos lo entendieron. Y es un eco de esa promesa. Vencer en el contexto es salir de la tibieza. Dejar el orgullo, dejar la autosuficiencia, que era lo que caracterizaba a la iglesia en la Odisea. Pagar el precio para comprar lo que se necesita de parte del Señor y abrir la puerta para que Cristo pueda entrar. Finalmente la carta termina con las mismas palabras con las que terminan todos los mensajes anteriores y que ya hemos comentado suficiente. ¿Qué es? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos visto que las cartas contienen exhortaciones, advertencias, recriminaciones, reconocimientos, promesas, y que todas ellas deben de aplicarse hoy en día a la iglesia y mucho más de manera individual y personal al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que podamos atender, que podamos escuchar. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Podríamos parafrasearlo, ¿sí? Porque estas cartas se escribieron para las iglesias del Asia Menor, una provincia romana, ¿sí? Pero tienen suficiente doctrina, suficiente enseñanza práctica y suficiente aplicación para nosotros el día de hoy. Que el Señor nos ayude.